En Colombia, la historia política no solo se aprende en los libros, será en la memoria de nuestras familias, en lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, en lo que vivimos hoy. Esta es la historia política de Colombia, contada a través de la familia, de mi familia, desde la vereda de Merchán Saboya hasta nuestro presente. Como señala Charles Tilly, los estados europeos se construyeron a través de procesos violentos y extractivos, y Colombia no es la excepción. La historia política del país está atravesada por guerras, pactos de élites y desigualdades profundas. A la vez, como dice Margarita Sergé, el Estado en Colombia no se experimenta igual. En algunos territorios parece sólido y en otros, lejanos, incluso ausentes. Según Max Weber, el Estado es la institución que reclama el monopolio legítimo de la fuerza, y Charles Tilly afirmó que la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Estas ideas explican cómo, en Colombia, la formación del Estado estuvo marcada por la violencia, la disputa territorial y los arreglos políticos. Como explica Bourdieu, el Estado también moldea nuestras vidas en lo cotidiano, incluso si somos conscientes de ello. Y justo eso veremos hoy, cómo estos grandes procesos se vivieron dentro de mi propia familia. Con Saulo José Castellanos Villamil. Nací en Saboyá, en el departamento de Boyacá, en una vereda llamada Merchán. Mi niñez, por ende, y ser del campo, fue muy triste, porque nuestros padres no tenían los suficientes medios para darnos lo que verdaderamente necesita el ser humano, o un niño a mi edad. Después de eso, pues logré ir a Saboyá, cabecera municipal, a estudiar en una concentración que se llamaba en su época John F. Kennedy. Como explica Legrand, la presencia rural no es solo una experiencia personal, es el núcleo del problema agrario colombiano, uno de los motores del conflicto. Encontramos con Lilia Castellanos. Ok, listo, Lilia. ¿Nos puedes contar un poco, por favor, de ti? Yo soy Lilia Castellanos, nací en 1963 en una vereda que se llama Merchán, en el municipio de Saboyá. Estudié mi primaria en una escuelita que había allá en la vereda. Después, a los 15 años y 6 meses me casé y me vine para Bogotá. Al año de haberme casado tuve mi primer hijo y después a los 20 meses nació mi segundo hijo. El Frente Nacional fue un pacto entre liberales y conservadores para turnarse el poder durante 16 años, según Segura y Bejarano. Fue un periodo de fortalecimiento selectivo del Estado, instituciones fuertes para las élites y débiles para el campo. Me fui del campo, digamos, por la necesidad de trabajo. En el campo no se producía nada, no había nada que hacer, era muy poco. Y lo que uno ganaba era prácticamente la comida. O lo que se llamaba el jornal en esa época era la comida que le daban a uno. El resto de plata no había en esa época por acá. El Frente Nacional nació después de Rojas Pinilla. En esa época normalmente eran los partidos tradicionales, pero siempre la oligarquía ponía presidente. Me acuerdo perfectamente de 1970 cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla y ahí dependió precisamente el M19, el famoso M19. Este momento que recuerda a mi abuelo coincide con lo que muchos historiadores llaman una crisis de legitimidad del sistema bipartidista.
Ese fraude es el origen del M-19. Grupo subversivo hoy en día que todavía le está dando mucha guerra al país. Entonces le roban las elecciones a Rojas Pinilla y a las 12 de la noche le quitaron la luz porque iba a ganar Rojas Pinilla, apagaron las luces en Colombia y por ahí a la 1 de la mañana apareció ganando Misael puesto en la Borrero, lo que se nota que fue un robo de la oligarquía liberal conservadora al pueblo colombiano. ¿Que la política se vivía con miedo o se vivía con esperanza en esa época? Vivía con miedo, era con mucho miedo, no, esperanza no había de ninguna clase, porque en los pueblos siempre los gamonales mandaban y siempre querían y han querido y aún todavía han querido hacer lo que se les viene en gana. ¿Cómo afectaba el gamonalismo la vida diaria de las familias campesinas? Pues yo pienso que el gamonalismo las afectaba en un buen sentido, porque ellos los apoyaban, les daban trabajo, les ayudaban con sus hijos en la escuela, les colaboraban con la alimentación y siempre les estaban colaborando. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, mi papá y los papás de mi papá, ellos le daban trabajo a muchas personas allá en el campo para que ellos pudieran subsistir y comer. La diferencia entre lo que dice mi abuelo y dice mi abuela sobre los gamonales se entiende desde las lecturas del curso. Palet, Bullán explican que los gamonalismos o el gamonalismo era una forma de poder local que surgía porque el Estado no llegaba al campo. Por eso, como muestra Sergé, unos lo vivían como ayuda y otros como control. Para algunos el gamonal reemplazaba al Estado, para otros lo manipulaba. Por eso ambos recuerdos son válidos. El gamonalismo mezcla favores y dominaciones y cada quien lo vivía según su posición y pues en una estructura. Yo nací en el año 1981, nací aquí en Bogotá, soy hija de militar, de una familia meramente nuclear. Tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, soy la persona del medio. Mi mamá era una persona pues dedicada al hogar, a sus hijos, a su casa. Bueno, ¿cuál fue el hecho de violencia de los años 80 o 90 que me marcó personalmente? Bueno, y referente a los años 80, 90, durante el proceso de la toma del Palacio de Justicia, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué posición tienes referente a eso? Cuando la toma del Palacio de Justicia, mi esposo estaba trabajando en el Palacio de la escolta del presidente Belisario Betancourt. Yo me acuerdo que fue algo triste, porque hubo mucha muerte, incendiaron el Palacio de Justicia. Fue algo que a uno lo deja marcado. En esa época fue algo muy triste. Mi papá era escolta en ese momento, hoy es presidente Belisario Betancourt. Yo no recuerdo propiamente cómo fue el tema de la toma del Palacio de Justicia, lo conozco por la historia, por mis aprendizajes, por lo que vi en la universidad, soy abogada, pero pues yo sí tengo en mi mente y en mis recuerdos ver a mi mamá sentada en un sofá que nosotros teníamos de flores, llorando frente al televisor, escuchando qué iba a pasar, porque mi papá no llegó. Mi papá estuvo en la retoma del Palacio de Justicia y pues ya se estaba pegada al televisor llorando, esperando. Pues yo me imagino que en ese momento como una mala noticia, y yo miraba a mi mamá, nosotros éramos muy chiquiticos, entonces yo miraba a mi mamá
como frente al televisor llorando, triste. Y no sé cuántos días habrán pasado que mi papá no llegó a casa. No lo tengo como muy presente. Como ya le dije, el tema de mi vida cotidiana, claro que impacta, porque como le comenté ya, cuando hubo la toma del Palacio de Justicia, mi papá era escolta del presidente y esto afectó pues mi casa. Mi papá era el proveedor de la casa. Mi papá no sé, se desapareció varios días, eso sí me acuerdo muchísimo. Como les digo, era mi mamá llorando frente al televisor, preocupada, angustiada, desesperada, porque no teníamos la tecnología hoy en día, que al menos una llamadita o algo, eso no se sabía nada de lo que estaba sucediendo, solo sabíamos, mi mamá solo miraba a ver cómo son listados, como que avisaban los muertos, que nos avisaban que estaban vivos, muertos, y esperando que mi papá pues obviamente estuviera bien, que afortunadamente nada le pasó, pero fue terrible, sobre todo porque yo era muy pequeña. Entonces uno no lograba entender como la magnitud del tema, pero uno sí sentía esa angustia y esa zozobra que vivió mi madre. Porque pues digamos que él sabía bien o mal, mi papi, ya en su labor militar, él sabía que nosotros estábamos bien en la casa, mi mamá no sabía nada de él. Y yo me imagino que la desesperación de ella, saber que tenía 2 hijos pequeños, y que no sabía nada de su esposo, y que qué iba a suceder, el país cómo estaba, Bogotá cómo estaba, y su marido tampoco estaba, porque pues él estaba en la retoma, fue terrible. La experiencia de mi mamá, crecer con miedo a las amenazas en los colegios, temer que mi abuelo muriera durante la toma del Palacio de Justicia y vivir la tensión de ser la hija de un militar. Se entiende desde lo que explica González y Pizarro sobre los años 80, un Estado debilitado, un conflicto urbano desbordado y una justicia incapaz de proteger a la ciudadanía. A esto se suma lo que se señala Sergé sobre las desigualdades territoriales. Mi abuelo, por venir del campo, enfrentó discriminación y trato desigual, lo que demuestra cómo el Estado colombiano no solo excluye regiones, sino también identidades rurales. Las lecturas coinciden en la violencia de esa época no fue solo militar, sino social y emocional. Moldeó a las familias, marcó a los niños y creó lo que Otero llamó heridas estructurales de la guerra. Por eso la historia de mi mamá no es solo personal, es una experiencia directa de cómo los procesos políticos y las fallas del Estado atravesaron la vida cotidiana de miles de familias colombianas. La historia de mi mamá continúa conmigo, mientras ella creció en medio del miedo de los años 80, con amenazas en los colegios, la incertidumbre de ser hija de un militar y el trauma nacional del Palacio de Justicia. Yo nací en un país que todavía cargaba esas heridas. Como explica Otero Bamón, las violencias se transmiten entre generaciones, no solo en lo político, sino en lo emocional. Me enamoré muy joven y en el 2004 llegó mi primera hija, nacida en un país que ya hablaba del proceso de paz, pero que seguía viviendo desigualdades estructurales, como las que señala Serge cuando describe cómo el Estado protege unos territorios y otros no. Así, mi historia no aparece aislada. Soy entre una generación marcada por la guerra y otra que todavía busca la paz que le prometieron. Me llamo María Camila Cruz Castellanos. Tengo 20 años y nací el 9 de diciembre de 2004. Soy la hermana mayor de 2 hermosos niños. Referente al proceso de paz de 2016, ¿qué posición tienes o qué conoces? Es que el proceso de paz nunca se ha dado. Siempre ha sido eso, ha sido siempre una farsa. Nunca han llegado realmente a un proceso de paz porque la paz nunca se ha dado, hasta este momento no hay paz. Entonces, pues, la verdad es que deberían de cambiar como la estrategia, pues pensar en otra cosa, a ver si de pronto sí pudiéramos lograr la paz, porque en este momento no se ha logrado, cada vez está más difícil. Ok, listo. El proceso de paz.
Yo siempre he pensado que los procesos de paz, uno tiene, estos son gana y un pierde. Nosotros tenemos que ceder en algo para que logremos que la gente que se encuentra alzada en armas, pues se entregue y dejemos la violencia. Sin embargo, me pareció que el gobierno no lo hizo bien. Para mí el gobierno fácil no lo hizo bien. Y hoy, después de 13 años de inicio del famoso proceso de paz, de la firma del proceso de paz en el año 2016, siento que fue una falta, que nos engañaron como país. Porque yo entiendo que uno tenga que ceder, yo no digo que no, porque pues por eso se llama un proceso de paz, acá damos, ustedes dan, nosotros damos. Y yo siento que nosotros como Estado colombiano le entregamos todo y ellos no nos entregaron nada, nunca entregaron realmente las armas. ¿Cuál fue la primera impresión que tuve del proceso de paz, de escuchar que por primera vez después de toda mi vida haber escuchado que las FARC era una de las peores guerrillas, ya se iba a sentar a negociar? Pues era muy chiquita, pero sentí que era como una oportunidad para que esto por fin se terminara, algo que durante toda mi vida siempre pues había escuchado. Pues cabe aclarar que también tenía como factores acá dentro de mi entorno familiar que pues nunca estuvieron muy de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, por ende, en ese instante mi visión del tema fue un poco ignorante. Bueno, no sé si creo que el Estado colombiano tenía legitimidad suficiente para negociar, como bien lo plantea Tilly, que va a aparecer acá, y Weber, sobre la autoridad y la violencia legítima. Bueno, considero que el Estado colombiano sí tenía legitimidad en ese momento. Pues como dice Weber, el Estado es quien debe buscar la paz porque es el que tiene la autoridad legítima para ejercer y desactivar la violencia. Entonces, en ese instante yo creía que el Estado sí era capaz de poder negociar y parar esta violencia. Pero pues venía un proceso largo que pues terminó en lo que ya todos sabemos. Yo como interpreté el plebiscito y sí, pienso que funcionó, ¿no? Primero, ya estando en este momento, considero que el plebiscito lo que hizo fue demostrar que en ese instante Colombia era un país demasiado polarizado, con visiones fuertemente distintas. Considero que el plebiscito cumplió su función, que era mostrar si el país estaba de acuerdo o no con un proceso de paz, pero no hizo lo que pues esperábamos que pasara, que era solucionar pues este conflicto. Entonces considero que no triunfó al final de cuentas, porque pues no se logró llegar a como lo que se quería llegar, que era el fin de pues este conflicto armado. Y parte del acuerdo de paz considero que me parece como el más importante, bueno, la reforma rural, porque directamente conecta todas esas desigualdades que existían en este momento, pues cogía pues lo que era el tema agrario, los temas sociales y demás, como todas las desigualdades que se vivían en ese momento. Entonces siento que esa era una parte muy importante en el acuerdo de paz de ese año. Bueno, la justicia transnacional fue suficiente, excesiva o necesaria. Bueno, yo considero que la justicia transnacional fue necesaria porque Colombia lleva más de 50 años en guerra y era imposible solucionarlo con la justicia penal normal. Ese tipo de justicia permitió obtener la verdad, reconocer a las víctimas y lograr, por así decirlo, la dejación de las armas, algo que la justicia tradicional nunca pudo garantizar, sobre todo en las zonas rurales donde el Estado históricamente ha estado ausente. Aunque no fue perfecta, fue la única vía realista que tuvo en ese instante para cerrar el conflicto, cerrar este conflicto tan largo y ofrecerle a las familias
como la más mínima posibilidad de una paz duradera, de una estabilidad, para que pues estos procesos de violencia no se repitan. Bueno, pues, ¿cómo afectó el proceso de paz a mi familia? En lo personal, mi familia siempre ha tenido una posición política opuesta a la que tengo yo. En ese instante, en mi casa se hablaba que el proceso de paz era un robo y una forma de entregarle el país a las guerrillas. Entonces, empezó a generar problemas entre la familia. La política siempre ha sido como en mi familia algo como muy fuerte, y a pesar de que son gente que ha vivido en zonas rurales, siempre han estado de acuerdo con las decisiones que tome el Estado, pero en políticas de violencia, como en políticas de guerra. Entonces ellos siempre me dijeron que el conflicto armado no se iba a solucionar con un proceso de paz, sino con armas y violencia. Entonces fue como raro, porque venir de una zona rural y apoyar eso fue, no sé, se me hizo como muy extraño. De hoy a los muchachos, yo les digo, es que aprovechen al máximo a sus papás, a sus abuelos, a sus padres, con el fin de que estudien, porque el estudio es lo más bello de la vida. Una persona sin estudios, sin conocimientos, no es nada. Puede tener mucha plata, pero digamos que se convierte en un burro con plata. Mientras con la educación, aunque hoy en día está complicado para conseguir trabajo, pero en cualquier momentico le sale, porque está preparado para ejercer un cargo, para ejercer cualquier cosa que haya en el mercado o demanda de empleos en Colombia. Si no se prepara, la persona que no se prepara, no compite. Hoy hay que, además de prepararse uno, competir por los puestos. Porque si no se compite por los puestos, simple y llanamente no le van el puesto. Hoy quien ocupa los primeros puestos, que no sean políticos, lógicamente, porque el político normalmente nombra a su mensajero o a su persona de confianza. Entonces, eso no es. Estamos hablando de puestos que realmente sean de competencia y para que ocupen personas preparadas, idóneas y capaces. Tiene que prepararse muy bien. El estudio, mi mensaje es, el estudio es lo mejor que hay en la vida. Que se preparen muy bien para que ejerzan sus puestos bien, con el fin de que lleguen donde lleguen a trabajar, que no haya corrupción, y que sean buenos muchachos, buenos gerentes, buenos seres humanos, para que le sirvan a su patria, a su país y especialmente a su núcleo familiar, a sus padres, que se sacrifican mucho para que ellos salgan adelante. Yo pienso que hoy en día uno tiene que ser muy imparcial en todo lo que piensa y en todo lo que analiza. Y yo no le estoy diciendo que se vaya por X o Y partido, que haga tal y otra cosa, no. Que lo que él crea que está bien, pues que siga sus ideales, pero que sea para el bien del país y de toda la comunidad, de todos los muchachos que están ahora, para que sea un país bueno y no sea un país con tantos problemas, ni con tanta burocracia, con tanta violencia, porque eso es lo único que nos hace. Yo sí pienso que debemos tomar un poco de cada cosa. Todos los extremos son malos. El extremo de irnos a solo la guerra, a matar, a sangre y fuego, tomarnos todo el país porque no nos vamos a dejar, tampoco es bueno. Y tampoco el extremo de, bueno, si hagamos un proceso de paz donde les entregamos todo pero no pasa nada, tampoco es bueno, hay que buscar una justa medida. Las fuerzas militares tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es hacer respetar la soberanía de Colombia. Las fuerzas militares no pueden volverse
las personas que puede todo el mundo faltarle el respeto a la dignidad de una fuerza militar, a la dignidad de los seres humanos. Entonces acá lamentablemente se nos olvida que tanto los militares como los guerrilleros son seres humanos. La diferencia es que el guerrillero está en contra de la ley. El militar no, yo no digo que no se cometan errores porque eso es mentira, pero pues el militar que comete un error, allá lo llevan ante la justicia penal militar. Y si no lo asume la justicia penal militar, pues la justicia ordinaria. Bueno, ¿y qué enseñanzas o recomendaciones le podría dar a mi generación? A mi generación le dejo una idea muy clara. No tengan miedo de pensar distinto. Colombia siempre ha evolucionado gracias a quienes se atrevieron a cuestionar lo que ya estaba preestablecido. Los estados cambian cuando las personas cambian la forma de relacionarse con el poder. Entiendo el por qué tantas personas le tienen miedo al cambio. Colombia ha vivido traiciones, violencia, promesas incumplidas, falta de acuerdos, políticas. Pero como recuerdo Otero Barón, seguir iguales solo garantizan que la dificultad y la desigualdad y el conflicto continúen. Por eso a mi generación le digo, no está mal desconfiar, pero sí está mal quedarse quietos. La paz, la justicia y la democracia no van a avanzar solas. Necesitan voces jóvenes que piensen diferente, que exijan más al Estado en los territorios abandonados, que crean en una educación estable y buena, como lo dijo mi abuelo y como me lo ha transmitido siempre durante toda mi vida, y que sean capaces de romper los ciclos que marcaron a nuestras familias. Evolucionar no es olvidar la historia, es tomarla en serio para no repetirla.